niños que aparecen a kilómetros de donde se perdieron sin un rasguño, cosas que no tienen explicación lógica. Pero hay algo de lo que los veteranos nunca hablamos con los novatos hasta que llevan un tiempo aquí. Es algo que vemos todos, pero aprendemos a ignorar. Son las escaleras. Sí, escaleras. Me refiero a escaleras independientes que no llevan a ninguna parte. Las encuentras en lo más profundo del bosque, a 40 o 50 kilómetros de la carretera más cercana. A veces parecen ruinas de casas antiguas, escaleras de piedra cubiertas de musgo. Eso tendría sentido, pero otras veces son nuevas. He visto escaleras de caracol de hierro forjado en medio de un pantano. He visto escaleras inmaculadas, con alfombras rojas de lujo, que suben hacia el aire y terminan en la nada. No hay cimientos, no hay casas quemadas alrededor, no hay ni un solo rastro de cómo llegaron ahí. Es como si las hubieran cortado de un edificio y las hubieran pegado en el bosque. La primera vez que vi unas, era joven. Iba a subir para ver mejor el terreno. Mi supervisor me agarró del hombro con una fuerza brutal y me dijo: jamás te subas a ellas, ni siquiera te acerques. No me explicó por qué, solo dijo que la gente que sube a esas escaleras a veces no baja, o si bajan, ya no son los mismos. A veces encontramos ropa doblada perfectamente en el primer escalón, pero no hay rastro del dueño. Así que ahora, cuando estoy patrullando y veo una estructura blanca y perfecta entre los árboles oscuros, simplemente bajo la mirada, doy media vuelta y camino en la otra dirección y rezo para que ellas no me sigan. Hace unos 5 años vivía en el centro de una ciudad bastante grande. Siempre he sido un noctámbulo, así que a menudo salía a caminar solo a las 2 o 3 de la mañana simplemente para despejar la mente. Nunca tuve miedo, hasta esa noche. Era un miércoles, alrededor de las 2 de la madrugada. La calle estaba completamente en silencio. Estaba caminando cerca de un parque patrullado por la policía, así que me sentía seguro. De repente, vi a una figura al final de la calle, en mi misma acera. Estaba bailando. Era un baile extraño, no era rítmico, era como un vals, pero terminaba cada paso con una zancada extraña hacia adelante. Imaginen a alguien caminando y dando un pequeño salto, pero con elegancia, y venía hacia mí. Decidí cruzar la calle para darle espacio. Cuando llegué al otro lado, me detuve para mirar hacia atrás. Él también se había detenido. Estaba parado bajo una farola. Era un hombre muy alto y delgado. Llevaba un traje viejo y desgastado. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, mirando al cielo con los ojos muy abiertos. Y tenía una sonrisa tan amplia y caricaturesca que parecía dolorosa. Me quedé helado. Entonces, sin dejar de mirar al cielo y sin borrar esa maldita sonrisa, volvió a moverse. Cruzó la calle hacia mi lado, pero no caminaba. Mantenía esa pausa de baile. Paso, salto, paso, salto. Empecé a caminar rápido, sin correr, intentando mantener la calma. Escuché sus pasos acercarse. Me giré de nuevo y ahí estaba, a unos 10 metros. Se detuvo en seco. Aún sonreía, aún miraba al cielo. ¿Qué quieres?, grité. Traté de sonar valiente, pero mi voz tembló. No respondió, solo se quedó ahí. Y entonces empezó a moverse de nuevo, pero esta vez no bailaba. Esta vez corría. Corría hacia mí a toda velocidad, en completo silencio, con esa sonrisa gigante. Jamás había corrido tan rápido en mi vida. Llegué a mi edificio, saqué las llaves temblando, entré y cerré la puerta de golpe. Me quedé mirando por la mirilla. No había nadie. Nunca volví a caminar de noche. Esa cara, esa sonrisa mirando al cielo, todavía la veo cuando cierro los ojos.
empezar diciendo que esto sucedió cuando tenía unos 6 años. Mi habitación estaba en la planta baja de nuestra casa y yo dormía en la cama inferior de una litera. Recuerdo que esa noche en particular hacía mucho calor y me desperté con una sed terrible. Me levanté, fui a la cocina, bebí un vaso de agua y volví a la cama. Eso es lo último que recuerdo de estar dentro de la casa. Lo siguiente que supe fue que me desperté confundido. No estaba en mi cama. Sentía frío y algo húmedo debajo de mí. Cuando abrí los ojos, no vi el techo de mi habitación, sino ramas de árboles y un cielo oscuro. Me incorporé rápidamente, asustado. Estaba en el bosque, detrás de mi casa. Para que se hagan una idea, mi patio trasero terminaba en una línea de árboles y más allá había una zanja de drenaje y después de eso, kilómetros de bosque denso. Yo me desperté al otro lado de esa zanja. Estaba aterrorizado. Era solo un niño. Estaba en pijama, sin zapatos y estaba completamente oscuro. Me puse de pie y vi la luz del porche trasero de mi casa a lo lejos. Empecé a correr hacia ella. Recuerdo que las hojas secas y las ramas me lastimaban los pies, pero no me importaba. Solo quería llegar a casa. Cuando llegué a la puerta trasera, golpeé el cristal y grité llamando a mi mamá. Ella apareció casi de inmediato, pálida como un fantasma. Abrió la puerta, me abrazó y empezó a llorar. Mi papá bajó corriendo las escaleras con un bate de béisbol en la mano. Esa noche durmieron conmigo. Al día siguiente, mis padres me explicaron que yo era sonámbulo. Pusieron cerrojos adicionales en las puertas y alarmas en las ventanas para que no pudiera salir sin que ellos lo supieran. Durante años, creí esa historia. Creí que simplemente había caminado dormido hasta el bosque. Pasaron los años y me convertí en adulto. Un día estaba visitando a mi madre y estábamos hablando de cosas viejas, anécdotas de la infancia. La conversación fluyó hasta que le pregunté: oye mamá, ¿recuerdas esa vez que fui sonámbulo y terminé en el bosque? ¡Qué locura! No, la sonrisa de mi madre desapareció de golpe. Dejó la taza de café en la mesa y me miró con una seriedad que me heló la sangre. No era sonámbulo, me dijo en voz baja. Me reí un poco, confundido. ¿De qué hablas? Claro que sí. Me desperté en el bosque y volví corriendo. Ella negó con la cabeza. Nosotros no te encontramos porque volviste corriendo. Te encontramos porque la policía siguió tus huellas. Pero había algo que nunca te dijimos para no asustarte. ¿Qué cosa? Pregunté. Ella tomó aire antes de soltarlo. Esa noche, cuando la policía revisó el bosque, encontraron tus huellas saliendo de la casa y cruzando el patio. Pero cuando llegaban a la línea de los árboles, tus pasos cambiaban. ¿Cambiaban cómo? Tus huellas de repente se separaban demasiado. No eran pasos de un niño. Había distancias de casi 2 metros entre una huella tuya y la siguiente. Y a veces desaparecían por completo durante varios metros antes de volver a aparecer. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Cariño, continuó ella con la voz temblorosa. Alguien te estaba cargando. Te llevaban en brazos, te bajaban un momento y luego te volvían a levantar. Esa noche no caminaste solo hacia el bosque. Alguien te llevó allí y por alguna razón decidió dejarte volver. Mi novia, Emily, murió en un accidente de coche el 7 de agosto de 2012. Tenía el teléfono en el bolsillo cuando chocaron. Quedó destrozado. Ella era muy activa en Facebook. Mantuvimos su cuenta abierta como un memorial para que sus amigos pudieran dejar mensajes.
Yo solía entrar a leerlos cuando la extrañaba. El 4 de septiembre de 2013 recibí el primer mensaje. Era una notificación de Jet Emily. El mensaje solo decía: hola. Pensé que era su madre entrando en la cuenta, o quizás un error del sistema, o lo peor, un jeque bromista. Le respondí preguntando quién era. No hubo respuesta. Meses después, otro mensaje. Esta vez decía: tengo frío. Empecé a asustarme. Revisé los registros de actividad de Facebook y nadie había iniciado sesión en su cuenta desde lugares extraños. Los mensajes siguieron llegando, pero empecé a notar algo. Ella, o quien fuera, reutilizaba palabras de nuestras conversaciones viejas. Era como si estuviera cortando y pegando frases que ya habíamos dicho cuando estaba viva. Caminata, domingo, te amo. Decidí dejar de responder. Bloqueé la idea en mi mente. Hasta la semana pasada recibí una notificación. Emily me había enviado una foto. Mis manos temblaban al abrir el archivo. La foto estaba oscura, borrosa. Parecía tomada desde afuera de una ventana. Subí el brillo en mi computadora y el corazón se me detuvo. Era mi habitación. Era una foto de mí, sentado frente al ordenador, tomada desde mi propia ventana en ese mismo instante. Y abajo, un mensaje nuevo. Lázaro, escuché un golpe en el cristal. No he tenido el valor de abrir las cortinas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el contenido, comparte, dale like, comenta y suscríbete para que no te pierdas de nada. Hasta la próxima.